Buen viaje. Estamos. Bueno, ¿cómo están, chicos? Otra vez en- acá por Zoom. Ya estoy aprendiendo, les cuento. Por suerte, la gente que invito saben más que yo, porque si no, esto sería un desastre. Hoy estoy realmente con una persona muy importante, uruguayo, que ustedes saben lo que siento yo por Uruguay, el respeto, el cariño, la cosa propia, qué sé yo. El doctor Héctor Ballac, que no me quiero arriesgar a presentarlo yo, porque nunca podés estar al tanto de cómo está el currículum, porque todos los santos días este señor incorpora un rengloncito más, que es un libro más, o un cargo más, o un puesto académico más, o un libro más, o un paper más, o así que mejor que te presentes vos, Héctor. Bueno, Acordate que los Andrés. chicos en este momento, dale Gracias, vos. Avi, gracias. Yo te voy a hacer así cuando te quiero preguntar. Mira, Héctor, cuando yo te haga así, es porque te quiero preguntar algo, así que ahí te interrumpo para no hacer ruido. Perfecto, perfecto. Actualmente Dale. estoy dirigiendo la Escuela de Comunicación de la Universidad Ort, Uruguay. Hace 30 años que estoy en Ort como catedrático de marketing durante 25 años y en los últimos 3 años estoy dirigiendo la Escuela de Comunicación. En paralelo, en estos últimos 30 años fui gerente de distintas empresas, es decir, la actividad académica siempre fue part-time para mí, ahora full-time, pero siempre fue part-time, porque siempre fui gerente, por ejemplo, últimamente en Cava, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con Alberto, previamente en Diageo o Diageo, Acuérdate, depende. acuérdate Sí, que me dicen, Avi, acuérdate que todos me dicen Avi, Avi, así que acá metele Avi, Avi. perfecto. Con Avi tuvimos la oportunidad de trabajar en Cava cuando yo era gerente general. Cava es una empresa de productos químicos y de bebidas y de productos, algunos productos también tipo perfumes, en fin. Es una empresa curiosa que combina un negocio industrial con un negocio de consumo masivo. Previamente estuve en Diageo o Diageo varios años como gerente comercial y de marketing y también de external affairs, o sea, la parte de lobby. Y también previamente estuve en KPMG, en consultoría, y antes estuve en una empresa de marroquinería llamada Conquer, que vendíamos a Estados Unidos, teníamos el 7% del mercado de Estados Unidos de marroquinería masculina. El El doctorado, 7%, el siete por esperá, ciento para, el 7% del mercado americano. sí, 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 el 7% del mercado Para, americano. Sí, sí, era qué una bárbaro. empresa éramos 500 personas acá en Uruguay, y teníamos el 7% del mercado de marroquinería de hombre, masculina, digamos, en Estados Unidos. Qué Sí, sí, bárbaro. era muy grande a través de varias marcas. Y bueno, el doctorado lo hice en la Universidad Politécnica de Madrid en marketing. La tesis fue en congruencia de marca, es decir, me interesa mucho el entender cómo es que las personas eligen marcas, qué es lo que hace que una persona elija una marca. Entonces me puse a estudiar a fondo el tema y bueno, publiqué un par de papers sobre este tema de la congruencia, es decir, la búsqueda de la similitud entre la personalidad propia y la personalidad de las marcas. Se llama congruencia, ¿no? Es decir, la consistencia que uno busca cuando uno toma una decisión entre lo que uno es y la decisión que uno quiere tomar. Entonces, ese fue el tema de mi tesis. Previamente hice un Master of Science en Marketing en Texas A&M y un MBA también en Texas A&M. Y antes me recibí de contador aquí en Uruguay. Así que, en fin, esa ha sido mi trayectoria académica y gerencial. He tenido la suerte de dar algunas clases en Argentina, en Córdoba, también en Chile, en la Universidad de Chile, en Estados Unidos, di en la Universidad de Texas, en Austin y en San Antonio, también en Idaho, Idaho State University, también en la Politécnica de Madrid y en fin, en varias universidades. Pero mi casa, digamos, es la Universidad Ort aquí en Uruguay. Eso es a modo de presentación, Avi. Aclaremos, espera, aclaremos que en Uruguay Ort es universidad.
no como acá, que todavía no es universidad, o por Correcto, lo sí, menos ORT está grado. presente en cerca de 60 países. En Uruguay es el primer país en el cual se transformó en universidad. Fue la primera universidad privada en Uruguay, cuando se habilitaron las universidades privadas. ORT fue la primera en solicitar el estatus de universidad. Esto fue a los principios de los años 90, a pesar de que en Uruguay está desde hace 75 años. Ahora ya es ORT Universidad en varios países, no solamente en Uruguay, pero Uruguay fue el primero. Tenemos varias facultades, varias carreras, tenemos unos 10.000 estudiantes aproximadamente, así que es la universidad privada más grande que hay en Uruguay. Bárbaro. Bueno, entonces, dale, metele si querés contar el caso Cava, porque es un caso interesantísimo. Lo enmarcás como te parezca y Sí, mira, esto fue bastante divertido, ¿no? Porque un día me llaman para ocupar la gerencia comercial de Cava porque Cava tiene un portafolio importante de bebidas, bebidas con alcohol, y yo había trabajado muchos años en Diageo, manejando Johnny Walker, Bailey, Smirnoff, y Captain Morgan y un portafolio de bebidas importantes. Entonces me llaman un día para integrarme a Cava como gerente comercial y les dije que no, que muchas gracias, pero que no me interesaba. Pero después me llaman el año para integrarme como gerente general y eso sí me interesó porque era un desafío que quería asumir. Y bueno, contales qué significa Cava, porque se van a creer que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no es eso. Acá compañía, claro, compañía de alcoholes y bebidas de ANCAP. ANCAP es la empresa más grande del Estado uruguayo, es la empresa que refina y distribuye nafta o combustible, y cuyo presidente actualmente es un común amigo con Avi, Alejandro Stipanisic, que fue casualmente quien me contrató en Cava. Entonces, Cava es una subsidiaria de ANCAP. ANCAP es una refinería de petróleo que produce combustible y distribuye combustible y tiene varias subsidiarias, unas 11 subsidiarias aproximadamente en distintos rubros. Entonces, Cava, a ver, el origen de la empresa, porque uno puede parecer un poco curioso que una empresa del Estado, eh, y en particular una refinería de petróleo sea dueño de una empresa de bebidas, es como que no tiene nada que ver. Pero en realidad lo que ocurrió primero que nada es que ANCAP ya estaba en el negocio del alcohol desde 1930 y poco, cuando se creyó que el alcohol podía ser un combustible, que después terminó siéndolo, pero muchos años después. Pero ya en 1930, cuando se funda la empresa ANCAP, se creía que el alcohol tenía el potencial de ser combustible. Entonces se creó una división alcohol dentro de ANCAP para eh, elaborar alcohol como combustible. Entonces, ya que había cosa que después no fructificó, pero ya que había una expertise en el negocio del alcohol, entonces cuando fracasa la ley seca en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, porque el caso más conocido es el de Estados Unidos, con Al Capone, etcétera, etcétera, pero ahí lo que hubo fue un intento en los años 30, 40, un intento de prohibir el consumo y regular el consumo de alcohol en muchos países del mundo. Cuando ese intento fracasa, porque lo que se descubre es que en realidad era imposible prohibir el consumo de alcohol y regularlo de tal manera, entonces algunos países deciden decir, bueno, lo que tenemos que hacer es producir desde el Estado bebidas genuinas y de bajo precio, bebidas populares, para evitar que la gente se contamine con bebidas falsas, que podían, en vez de tener alcohol, tener metanol, y en ese caso uno se queda ciego o se mueren directamente. Siguen existiendo en algunos países, en El Salvador hace unos pocos años se murieron como 100 personas porque había bebidas falsas. En Brasil en el mundo en general, las bebidas clandestinas son aproximadamente el 30% del mercado. ¿En Es un serio? disparate. Sí, sí, sí. El mercado de bebidas clandestinas, si uno considera las bebidas falsas y las bebidas de contrabando en bebidas destiladas, es aproximadamente el 30%.
Si pensamos solamente en Minas Gerais, en el estado de Minas Gerais hay 30.000 destilerías clandestinas. Minas Gerais es el estado que produce la mejor callaza, pero también produce la peor. Porque una destilería en realidad se puede hacer con un calefón prácticamente, modificando un calefón. O sea, se puede hacer algo muy casero. Y el problema es que esas bebidas, como digo, cuando no están sujetas a controles bromatológicos y a la formalidad, es muy tentador para quienes la fabrican, para aumentar la rentabilidad, usar insumos de menor calidad y entonces tener productos adulterados donde uno corre riesgo con la salud de los consumidores. Entonces, como Ujú, decía, esto pasaba en el mundo entero y en la época de la ley seca lo que se pretendió es controlarlo a través de la prohibición y de las licencias, no había que tener licencias especiales para vender. Y eso fracasó porque lo que la gente quiere tener lo tiene y se generan canales informales de distribución. Y es interesante porque cuando hay canales informales de distribución, cuando el canal existe, la tentación para el empresario que maneja un canal de distribución informal es la de agregar más productos a ese canal de distribución informal. Entonces, si vendo whisky falso, puedo vender remeras polo falsas, puedo vender armas, puedo vender drogas, porque en definitiva lo que tengo es un canal de distribución clandestino. Entonces, la idea que generó el nacimiento de Cava en Uruguay, pero repito que esto pasó en muchísimas empresas, en muchísimos países, muchos países. El Estado dijo, bueno, vamos a combatir estos productos adulterados fabricándolos desde el Estado y produciéndolos y vendiéndolos a precios populares, de forma de combatir y que no haya un espacio para las bebidas adulteradas y baratas por ende. Entonces así fue como nació. Y también nació de la mano de un monopolio, es decir, la caña, la grapa y el espinillar, la caña y la grapa y un tipo de ron fueron monopolios del Estado, monopolios de ANCAP y de Cava posteriormente, durante muchos años, hasta que en determinado momento, por los años 2000, en el gobierno, si no me equivoco, de Lacalle padre, de Luis Alberto Lacalle, el padre del actual presidente, se desmonopolizó la comercialización de estas bebidas. Es decir, que Cava perdió el monopolio que tenía por ley y pasó a tener que competir. Entonces ahí es que eso fue un proceso interesante. Yo no estaba todavía, yo me sumé después, cuando la empresa estaba aprendiendo a competir, digamos. Y ese fue un desafío interesante. Una empresa que estaba acostumbrada a tener un monopolio, que pase a competir, no es fácil, es parte del cambio que hay que lograr y que a mí me estimulaba a hacerlo. Entonces, ese es el origen de Cava, una empresa o sea, espera, subsidiaria de ANCAP, sí. sería, imagínense, chicos, whisky YPF, por ejemplo. Claro, estrictamente tenés razón, porque el primer whisky se llamó Whisky and Cup, que es un disparate. Desde el punto de vista de marketing, es llamarle whisky PF, exactamente. Después se le cambió el nombre a ese mismo whisky, se llamó Whisky McPie, McPie. En realidad, pie de paisandú, y el Mac para hacerlo parecer escocés. Porque la destilería. Esa no lo tenía, no me acordaba de eso. No, Claro, nunca lo supe. estaba en Paisandú. Paysandú, por eso el McPie. Pero bueno, hubo varias marcas, algunas más acertadas que otras. Este, mm, Había vodka, ron, gin. Este, El hay- ron es lo que era el super líder, ¿no? el ron es un gran producto, el ron sí, 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 un producto tremendo, de muy buena calidad. Claro, lo que pasaba lo que pasa con los monopolios eh, es que justamente a veces al no tener que competir, de repente uno se excede en calidad también, porque no es solamente que tengo el monopolio y me duermo en eso. A veces los técnicos los técnicos les resulta más cómodo excederse en la calidad del producto. Entonces, en este caso, había un producto de una excelente calidad, en el caso del ron, que no estaba acompañado de una marca
por la cual el consumidor estuviera dispuesto a pagar el precio que reflejara la calidad del producto. O sea, era al revés, en realidad se estaba regalando calidad a través de un producto añejado, que el consumidor no lo valoraba porque no valoraba la marca. Este no es un negocio. El negocio de bebida no es un negocio de líquidos, es un negocio de marcas, es un negocio de imagen. Entonces, hay que trabajar la calidad, pero hay que trabajar principalmente la imagen del producto. Ok. ¿Cómo se llamaba el ron? Que no me acuerdo. Ron Spinillar. Espinillar, Espinillar. Porque el Espinillar también era un lugar, el Espinillo, el Espinillar era también un predio de ANCAP del cual provenía la materia prima. ¿Querés contar el portafolio que tenía en ese momento Cava cuando... Bueno, cuando yo ingresé, Cava tenía un portafolio de bebidas. En Uruguay se toma mucho whisky, mucho más whisky que en Argentina per cápita. En una época se tomaba más whisky en Argentina en litros absolutos, no solo per cápita. O sea, el whisky es una bebida muy, muy importante en Uruguay. Ha caído en los últimos años, pero se tomaban unos 7 millones de litros, ahora se toman unos 5 millones. Estamos hablando que en Uruguay somos 3 millones y medio contando niños. Que se tomen 7 millones de litros es un montón de litros, ¿no? Pero Ahora está en... acuérdate que yo voy una vez, un mes por año. Bueno, ahora está en alrededor de 5 millones. También el portafolio, además de whisky, tenía caña. La caña es una bebida es derivada de la caña de azúcar, justamente, y de muy bajo precio. Es un aguardiente, lo que se llama un aguardiente, parecido a lo que en Brasil es la callaza, la Velo Barreiro, por ejemplo, ese tipo de bebidas. Son bebidas muy populares que se consumen mucho en los pueblos, ¿no? En los bares de campaña. En los bares de campaña donde no se puede pagar por un whisky, se toma una caña como si fuera un whisky. La grappa también, la grappa es una bebida de origen italiano que en Uruguay se toma mucho y se toma en invierno, es una bebida típicamente para sacarse el frío, también muy barata, ¿no? El espinillar es un ron, el ron es una bebida muy rica, es una bebida dulce, también derivada de la caña de azúcar, es muy rico con Coca-Cola, el Cuba Libre, y bueno, y ahí teníamos varios rones con distintas antigüedades, ¿no? 3 años, 10 años, hasta 20 años. Teníamos gin también, teníamos vodka, Alexin, gin Cardiff, y teníamos también coñac, un coñac excelente, coñac Juanicó era la marca, y era un coñac de excelente calidad, muy reconocido en Uruguay, donde hay una curiosidad, porque el coñac es una bebida francesa que tiene denominación de origen, es decir, los países no pueden producir coñac salvo Francia en la zona de coñac, es como el champagne. El Pero no le champagne, pueden poner el genérico, no lo pueden usar. claro, el genérico no, pero Uruguay sí. ¿Por qué? Bueno, porque en la Segunda Guerra Mundial Uruguay le prestó dinero a Francia, paradójicamente, y en agradecimiento Francia le otorgó a Uruguay el permiso para producir coñac y llamarlo coñac. En ¿Eh? otros países, en otros países se llama brandy, en España se llama brandy, Claro. estrictamente es la misma elaboración, pero no pueden usar el nombre coñac. Uruguay era un país que tenía el permiso de llamar al coñac coñac. Perdona, Em, Héctor, así como acá no podemos usar la palabra champagne, tenemos que usar espumante, porque no es exactamente, champagne, que es una zona geográfica. exactamente, son denominaciones de origen, entonces, pero paradójicamente Uruguay tenía permiso para utilizar Ahora voy a contar acá una cosa divertida, ¿no? Porque esto del permiso siempre lo escuché y era como un mito, ¿no? Entonces un día me puse a investigar y realmente no pude encontrar ninguna documentación que avalara que efectivamente Uruguay tenía el permiso para producir coñac. Nunca encontré la documentación. Entonces, cuando exportábamos coñac, en un momento llegamos a exportarlo a Chile, por ejemplo, lo hacíamos como brandy. O sea, en el mercado nacional lo comercializamos como coñac, pero cuando lo exportábamos lo hacíamos como brandy para no correr riesgos. Y Pues después todo el tema de los... ese era el portafolio de bebidas y eso nos daba excelente distribución porque era un portafolio importante,
popular que llegábamos a todos los puntos de consumo de bebidas y supermercados, ¿no? A todo lo que es el trade en el Uruguay, que son unos 30.000 puntos de venta. Nosotros llegamos a todos con esa distribución, con ese portafolio. ¿Y los repelentes de insectos y todo eso? Exacto. Entonces, una de las estrategias que seguimos fue, bueno, una fortaleza que tenemos. A ver, el mercado de bebidas estaba cayendo de bebidas nacionales porque hay una competencia de parte de las empresas multinacionales bastante feroz que tienen un portafolio muy amplio que les permite poner bebidas importadas a precios muy bajos, precios que casi llegan a violar normas de comercio, ¿no? Porque uno no puede vender por debajo del costo, ¿no? Lo que es Dumping. el dumping está prohibido por la Organización Mundial de Comercio. Entonces, em, las empresas multinacionales pueden poner los productos a bajos precios, pero no precios por debajo del costo, ni precio por debajo del precio al cual lo venden en el país de origen. Es decir, el concepto de dumping es bastante sutil y es muy interesante. Yo creo que si tenés alumnos, Avi, que se vayan a dedicar a lo comercial, es un concepto relevante para el manejo de precios, Y ¿no? más con la que se viene en Argentina, con el nuevo paradigma después del problema este de la pandemia. Bueno, exacto. Es interesante interiorizarse de las definiciones. No conozco la legislación en Argentina, pero la Creo Organización que es Mundial de igual, creo debe que es ser igual. igual. Sí. La OMC tiene normas muy claras y los países que adhieren a la OMC típicamente también adoptan esas normas, ¿no? Entonces, no podemos fijar cualquier precio. Hay determinadas normas para la fijación de precio y está también el caso del que se llama abuso de posición dominante, Sí. que es cuando una empresa que tiene un market share muy grande, que tiene mucho poder, abusa de ese poder, por ejemplo, bloqueando a otros competidores. En Uruguay hay varios casos, pero hay un caso en contra de una empresa de cigarrillos en contra de una multinacional de cigarrillos, cuyo nombre no quiero decir, pero que la multinacional estaba haciendo un abuso de posición dominante y la empresa local de cigarrillos le ganó el juicio. También hay un caso de la empresa chilena CCU que ganó un juicio en Uruguay porque no se le permitía acceder. CCU en determinado momento es una empresa de cervezas, Cervezas Chilenas Unidas, debe estar en Argentina también. Cuando ingresa a Uruguay, eh, las empresas locales le bloquean el acceso a los comercios a través de acuerdos de exclusividad con determinados comercios. Es decir, había restaurantes, bares, supermercados a los cuales no le podían vender porque tenían acuerdos de exclusividad. A veces acuerdos verbales, a veces acuerdos escritos. Y lograron probar que había un abuso de una posición dominante por parte de la empresa de cerveza y entonces hacer que esos contratos fueran rescindidos. Y eso es, yo creo que si alguien se va a dedicar a la gestión comercial a nivel gerencial, son normas que tenemos que conocer, ¿no? ¿Cuándo es que se da el abuso de posición dominante? ¿Cuándo se da el dumping? ¿Cómo se definen esas situaciones? Es bien importante para manejar nuestras estrategias de precio. Una cosa, perdóname que te interrumpo. Piensen que en este momento Héctor está hablando de estrategia de portafolio y lo está, por supuesto, intercalando con temas de estrategia competitiva. Así que cuidado porque esto es en el máximo nivel de la materia. Recuerden, crear valor sostenible y sustentable asumiendo un riesgo aceptable, inmediatamente las dos decisiones estratégicas. Estrategia de portafolio y estrategia competitiva por cada uno de los negocios del portafolio. Entonces, en esto se está concentrando Héctor con un ejemplo clarísimo que yo tuve el honor de haber vivido gracias a él, que Sí, cometió el error de contratarme. ahí estuve de los dos lados del mostrador porque trabajé en una empresa multinacional y trabajé en una empresa nacional en el mismo ramo, ¿no? Y en la multinacional me tocó, obviamente, defender los intereses de la empresa, y en Uruguay había una protección del mercado de bebidas, em, que en realidad discriminaba las bebidas importadas
porque había un impuesto interno que se llama IMESI, impuesto específico interno, además del IVA, otro impuesto que se llama IMESI, que en realidad está pensado para los artículos de lujo, este, originalmente de lujo. Los autos pagan IMESI, que uno puede cuestionar si es un artículo de lujo o no. Pero entonces, este impuesto, que en Uruguay es del 54% para las bebidas, el IVA es del 22%, pero el IMESI es del 54%. ¿De Entonces, 50% de qué? ¿Del del, precio de del, venta? exactamente, del precio de venta sin impuestos, el precio de la primera venta, o sea que si tú importás un producto, una bebida, la primera venta es la que le haces al distribuidor, ¿no? Bueno, Sí. ahí se graba Ahí con ya. un 54% del costo. Y encima el IVA. O sea que en realidad, cuando uno compra bebidas en Uruguay, está comprando impuestos, básicamente. Estás pagando mucho más por el impuesto de lo que estás pagando por el líquido. Claro. Este, es brutal. Pero en su momento, cuando yo ingresé a Diageo, ¿no? Y entendí que lo que estaba ocurriendo era que en Uruguay las bebidas nacionales estaban protegidas porque las importadas pagaban el doble que las nacionales de IMESI. Entonces me tocó hacer lobby para cambiar esa situación. Mira. Entonces, para eliminar esa protección que había, este, repito, ahí yo estaba defendiendo los intereses de una empresa extranjera. Entonces, no fue fácil, es interesante porque llevó varios años, ¿no? Pero fui a hablar con el Ministerio de Economía en Uruguay y me dijeron, sí, sí, Bayak, sabemos que tiene razón, pero no lo vamos a cambiar hasta que no nos veamos forzados a hacerlo. Bueno, qué respuesta. Entonces fui a la Dirección General Impositiva y planteé lo mismo. Le dije, mira, esto está violando, porque ¿qué es lo que pasa? La OMC prohíbe que se fijen impuestos en base a el origen de los productos. Y Avi, cortame si este tema no es de interés. No, Este, pero no acá pueden hay no saber esto. es No pueden una no, anécdota, es una sí, pero anécdota de no las que... pueden no saber estos temas, no pueden no saberlo, aunque se Ah, dediquen a lo que se dediquen. claro, es Imagínate una esto. anécdota interesante, ¿no? Porque los impuestos en un país no pueden discriminar en base al origen del producto. Esto es una norma de la OMC. Es decir, si nosotros vamos a fijar impuestos, podemos fijar impuestos en base al precio, en base al volumen, en base al peso de un producto, en base a distintas características. Puede ser ad valorem, se llama, cuando es un impuesto fijado en base al precio, como es el IVA. Es un impuesto que grava el, el- el precio, ¿no? Que se fija en base al precio. Este, lo que no podemos hacer es decir los productos importados van a pagar más impuestos que los productos nacionales. Eso, va en contra del comercio internacional. Se puede tener Entonces, un arancel de importación que es otra cosa. un arancel de importación que, sí, eso es otra cosa, pero ese arancel también tiene que fijarse de una manera relativamente razonable y justa, Lógica, claro. lógica. Por ejemplo, un cuento divertido. Los autos alemanes son muy buenos. Entonces los franceses tenían problema en Francia para proteger su industria automotriz, porque no podían fijarle un impuesto a los autos alemanes por ser alemanes. Este, Ah, entonces lo que dijeron fue, bueno, vamos a fijar un impuesto en base al peso del vehículo. ¿Por qué? Porque los autos alemanes son más pesados. Entonces, además del IVA, había un impuesto en función del peso del vehículo. Entonces, no tenía idea. era una manera pícara, digamos, de ponerle un peso, un impuesto a los productos alemanes sin decir que es por ser alemanes, ¿no? Era porque son más pesados. Bueno, en realidad era una burla. Los alemanes demostraron que en realidad estaban burlando las normas de la OMC y ese impuesto Francia tuvo que retirarlo. A mí me tocó hacer lo mismo acá con el impuesto a las bebidas, que se decía, las bebidas, lo que decía, la legislación es que las bebidas importadas tenían que pagar el doble que las nacionales. Entonces, Uruguay reconocía que ese impuesto era violatorio de las normas de la OMC, pero no lo cambiaba. Entonces tuve que convencer a la empresa, en convencer a Brasil, que era a quien reportáramos, luego convencer a Miami,
a quien reportaba la región, para que después convencer a Londres, que es donde estaban los headquarters de la empresa, para que ellos dijeran sí, vale la pena el caso de Uruguay, y que llevaran el caso de Uruguay a la Unión Europea y la Unión Europea a la OMC. O sea, todo ese camino me llevó 3 años. Y finalmente Uruguay eliminó esa discriminación que tenía para los impuestos, para los productos, las bebidas importadas, ¿no? Pero fue un recorrido que me llevó 3 años. Casualmente, a raíz de eh, ese logro que tuve, eh, fue que desde Cava me invitaron a que fuera a defender Cava. Dijeron, bueno, tuviste este logro con la multinacional, venía a defender ahora la industria nacional. Y ahora y por eso me convocaron como gerente general y fue muy interesante. Y ahí fue que descubrí que Cava, además de tener el negocio de bebidas, tenía un negocio de productos industriales, que en realidad era mucho más grande, que era alcohol, etanol, el alcohol que se vende en farmacias, este, y solventes, ¿no? Como acetona, tolueno, sileno, y una serie de solventes aromáticos, también. O sea que me tuve que meter en el mundo de los productos químicos. Ahora, Desde, discúlpame. sí, Chicos, sigue con estrategia de portafolio. Fíjense, en un momento habló de productos B2C, o sea, business to consumer o business to trade, B2T. Ahora está hablando de productos B2B, o sea, de productos industriales, empresa a empresa. Fíjense cómo están construyendo la definición de lo que era el portafolio en ese momento de Cava, que a su vez estaba dentro del portafolio de ANCAP, que tenía otras empresas. Por ejemplo, los que conocen Campana, que es una de las que yo trabajé, Carboclor, que es donde me contrató por primera vez Alejandro, Carboclor, que es una compañía que está en Campana y que es del grupo ANCAP. exacto. Sí, Carboclor producía alcohol isopropílico que Cava importaba, justamente, el IPA, alcohol isopropílica alcohol. ¿Cuál es Este, el alcohol eléctrico, el alcohol ese eléctrico que servía para limpiar computadoras? es el IPA, justamente, ese mismo, es el que Ese, producía los chicos Carboclor. no saben eso, es un productazo que la gente no lo conoce. Claro, hay distintos tipos de alcohol. Está el alcohol anhidro, o sea, anhidro quiere decir que no tiene agua. Ese es el que se usa para mezclar con las naftas. Es decir, si ustedes van a Brasil, huelen huelen el alcohol en el combustible, ¿no? En la Claro, gasolina. Porque Brasil tiene un porcentaje muy alto, porque Brasil tiene condiciones naturales para producir caña de azúcar de forma muy competitiva, entonces claro. produce alcohol de forma muy competitiva y por eso es que mezcla el alcohol con las naftas para el combustible. Otros países que no tienen, por ejemplo Chile, no tiene clima para producir caña de azúcar, entonces no produce alcohol. Chile importa alcohol, pero tampoco los mezcla con las naftas, o sea, el combustible en Chile es derivado del petróleo, no Claro. tiene alcohol. Y en Uruguay, en determinado momento, se decidió mezclar también hasta un 10% de la nafta que tenga alcohol. Y entonces se produjeron acá en Uruguay se fabricaron unas plantas industriales importantes, pero Uruguay en realidad no tiene condiciones competitivas tampoco, no tenemos clima para producir caña de azúcar en forma competitiva. O sea que en Brasil tiene sentido y en otros países que tienen clima tiene sentido, en Uruguay no. Pero de vuelta, como decía Avi, volviendo al tema portafolio, sí, Cava tenía la particularidad de que era una empresa B2C, o sea que le vendíamos al consumidor final y a través de canales de distribución, y B2B, o sea, también le vendíamos a industrias, por ejemplo, imprentas. Las imprentas necesitan alcohol, las tabacaleras necesitan alcohol también en parte del proceso, los laboratorios necesitan alcohol, y alcohol muy refinado, las empresas que producen perfume necesitan alcohol, medicamentos, eh, fertilizantes, o sea, el alcohol en distintos tipos, ¿no? Distintas calidades. Está el alcohol potable, está el alcohol industrial, está el alcohol anhidro, son distintos tipos de alcohol
que tienen distintos orígenes. En Argentina, por ejemplo, Porta es un productor muy importante de alcohol, que también es el productor de un Fernet, El el Fernet, 1882 creo que es. el Este, cordobés. claro, el Fernet Porta justamente tiene un esquema parecido, ¿no? al que tenía Cava, porque ellos tienen una parte industrial y también tienen una parte de consumo masivo, que es el Fernet. Claro. O sea que no es raro este esquema, pero sí exige habilidades distintas, ¿no? Porque las habilidades del consumo masivo pasan por un enfoque muy fuerte en el consumidor, un conocimiento del consumidor, investigaciones de mercado, una actividad de marketing. El negocio de bebidas en particular es un negocio súper competitivo, es de los más competitivos que hay. Entonces requiere estar permanentemente presentándole promociones al consumidor, promociones al trade, desarrollar canales de distribución, incentivos, pensar packagings nuevos, lanzamiento de nuevas presentaciones. O sea, toda la actividad de marketing de consumo masivo es súper intensa en el negocio de bebidas. El negocio industrial, el negocio de alcoholes vendidos a empresas, es otro enfoque, es un enfoque de servicio completamente diferente, donde uno tiene un contacto y donde las relaciones personales son muy importantes, ¿no? Porque tenemos que entender el negocio de nuestro cliente, entender su zafra, entender que, por ejemplo, determinadas épocas del año no tienen cash flow, porque están épocas de producción y después viene, o sea que hay zafras, hay negocios que tienen los fertilizantes, tienen zafras, por ejemplo, hay épocas en las cuales se fertiliza y O épocas sea, en las cuales no. variación estacional. Claro, estacional, exactamente. Entonces, son negocios muy distintos. El negocio de consumo masivo y el negocio de B2B son completamente diferentes. Nosotros, Discúlpame, este, discúlpame, un minutito, Héctor. Acuérdense que esto viene en la próxima clase nuestra, video, que es el triciclo de la oferta. Vimos el triciclo de la demanda, que está muchísimo más ligado, como dice Héctor, a B2B, a B2C, a Business to Consumer. Ahora está hablando de capacidades distintivas, cosas que hay que saber, barra tener del lado de la oferta para pretender estar en el negocio. Y lo que vamos a terminar la próxima vez es el acople entre ventajas competitivas desde el lado de la demanda y capacidades distintivas desde el lado de la oferta. O sea que me viene bárbaro lo que está diciendo Héctor, porque está partido del portafolio y ahora está hablando de distintas estructuraciones entre ventajas competitivas y capacidades distintivas. Perdón, dale. no, no, perfecto. Sí, como decía, nosotros teníamos dos equipos, un equipo industrial y un equipo de consumo masivo. El equipo de consumo masivo tenía que estar, teníamos obviamente un equipo de marketing, donde hacíamos investigaciones de mercado permanentemente para conocer las tendencias, donde teníamos una innovación, y ahí es lo que tú mencionabas hoy de los repelentes, ¿no? Nosotros lanzamos a ver, una de las fortalezas que tenía Cava era la distribución, como decía, ¿no? De las mejores distribuciones del Uruguay. Claro, porque era un negocio de bebidas populares, no de bebidas premium. Si uno vende bebidas premium, llega a una parte pequeña del mercado, pero si uno vende bebidas populares, entonces tenés que tener una capilaridad mucho mayor, ¿no? Con sistemas de distribución muy, muy aceitados. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a aprovechar estos sistemas de distribución que tenemos para incorporar otros portafolios. Entonces, por ejemplo, lanzamos una línea de repelentes que le llamamos Explorador, que teníamos Excelente. distintos tipos de repelentes. Y Eso compite contra OFF. exactamente, exactamente, competíamos contra OFF. em, y teníamos la ventaja, claro, que Off, por ejemplo, que es de Johnson Sons, si no me equivoco, Sí, tiene algunas dificultades de distribución, porque ellos tienen típicamente, no sé cómo es en Argentina, pero en Uruguay tienen un equipo muy chiquito, un equipo muy chico de gente, y lo que hacían era llegar muy bien a los grandes supermercados, que es fácil, llegarle a los grandes supermercados es fácil porque son pocos. claro. Entonces,
tenían una participación muy grande en los grandes supermercados, pero no tenían la capacidad de llegar a los puntos de venta chiquitos del interior, por ejemplo, a donde nosotros sí podíamos llegar. Y así fue que logramos ser los segundos en el mercado. En un par de años pasamos de no existir en el mercado de repelentes a ser los segundos en base a distribución. O La sea, la distribución, distribución sería una capacidad distintiva, no una ventaja competitiva, de acuerdo al sí, modelo nuestro. ok. Es algo que es muy difícil de construir, es muy difícil de construir la distribución, pero cuando se tiene, hay que saber aprovecharlo, porque realmente se puede sacar mucha ventaja. Después comenzamos también a distribuir en los mismos canales eh, lubricantes para autos que los fabricaba otra empresa de ANCAP y triplicamos el volumen en base a distribución. Es decir, las otras empresas de ANCAP que elaboraban lubricantes para motores, ¿no? Eran excelentes de vuelta en la fabricación y en la importación, porque también había productos importados, pero no en la distribución. Entonces, nosotros lo que hicimos fue obtener la distribución de esos productos y, y entonces darles capilaridad y darles acceso a un montón de puntos de venta donde no estaban, talleres, por ejemplo, talleres de motos, lugares del interior, donde esos lubricantes no estaban llegando y llegaban otras marcas, nosotros logramos llegar gracias a la distribución. Este, y bueno, Avi, esos son algunos cuentos. No sé por dónde querés seguir tú. No, pasó lo que pasó de que en un momento determinado, Sí, no sé si le puedo yo sí. contar, pero en un Dale, momento dale. determinado se puso en duda que una compañía del Estado pública que supuestamente estaba en contra de la bebida, etcétera, o de vida sana, que tuviera una línea de productos como estos. Y entonces, bueno, ahí seguí vos. Sí, claro. El mundo va cambiando y así como en varios países se decidió en la década del 30, 40 que el Estado empezara a producir bebidas, en los años 2000 se empezó a cuestionar el abuso de bebidas, porque empezó a haber un abuso de las bebidas. También empezamos a ser conscientes de temas de salud que antes no éramos y la Organización Mundial de la Salud empezó a promover una serie de medidas a través de los ministerios de salud pública de cada país. Y Uruguay estuvo un poco a la vanguardia porque casualmente nuestro presidente era un médico oncólogo, entonces era muy consciente, Tabaré Vázquez era muy consciente de los problemas de salud que generaba el cigarrillo y el abuso del alcohol. Entonces, pero esto promovido no solamente un tema de Tabaré Vázquez, era un tema también promovido desde la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Sí, Este, entonces, Uruguay lideró lo que fue un poco el combate al cigarrillo, ¿no? Fue de los primeros países en prohibir el consumo público de cigarrillos. Y en la agenda también estuvo el combate a la marihuana y a las drogas, no solo a la marihuana, donde la decisión fue la misma que se tomó en el mundo en la década del 30 y 40 respecto de la legalización de las bebidas. En vez de prohibir las bebidas, ¿no? Lo que decíamos es que los estados empezaron a producirla. Bueno, lo mismo hizo Uruguay con la marihuana. Uruguay, la decisión fue, en vez de prohibirla y de tener canales de distribución informales que se prestan para la venta de otras drogas, que no eran marihuana, eran la pasta base, la cocaína y otras drogas bastante más peligrosas. Entonces lo que se hizo fue legalizar la comercialización de la marihuana para combatir los canales de distribución informal. Esa fue la lógica. ah, Y al mismo tiempo se decide también combatir el consumo, combatir el abuso de bebidas con alcohol que se estaba dando de parte de las generaciones más jóvenes. Y entonces parecía una paradoja que una empresa del Estado uruguayo fuera una empresa que también estaba elaborando bebidas. O sea, lo que tuvo lógica en 1930, ah, 1940, ahora dejó de tener esa lógica.
Y Cava cumplió su Ojito con el función. tema de escenarios, ojo con el tema de escenarios. Variables en donde volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad y fricción. Sí, y te agrego una tendencia también, porque aquí lo que hubo fue un cambio en la cultura en la cual se empezó a abusar del alcohol. Esto tus propios alumnos lo verán, ¿no? Lo que se llama el binge drinking, el salir a emborracharse por emborracharse. O sea, el Eh, objetivo, cuando Avi, vos y yo salíamos de noche, íbamos a una discoteca, a un bar o algo, el que se emborrachaba era el tonto, el que no Sí, sabía tomar. Mirá era un imbécil. qué nabo este que se emborrachó, decíamos, ¿no? Que no supo medirse y se excedió y está haciendo estupideces. Pero Y se creía que con eso se levantaban las minas y las minas se le escapaban. exacto, hacía de tonto, ¿no? Eso era cuando nosotros teníamos 20 años, pero eso cambió en los últimos 10 años y el emborracharse pasó a ser un objetivo en sí mismo. Ya no era un accidente del que tomó en exceso por un descuido o por desconocimiento, sino es salir a emborracharse. Eso pasa desde España, Australia, Estados Unidos, Argentina y Uruguay, Inglaterra. ¿no? En los últimos 10 años. Este, yo tengo una teoría, acá me voy de tema, ¿no? Pero yo tengo una teoría respecto de eso y es yo le echo la culpa al PlayStation, porque creo PlayStation. el, el abuso de las bebidas le echo la culpa al PlayStation, porque yo creo que el PlayStation, de alguna manera, lo que hizo fue acostumbrar a las personas a la inmediatez, ¿no? A que aprieto un botón y subo un nivel, y si tengo éxito, tengo más adrenalina y más adrenalina y más inmediatez, esa respuesta inmediata, que en nuestra época las cosas eran más lentas, ¿no? Era la pelota de fútbol, la bicicleta, salir, tenías que llamar a las chicas 4 días antes, ahora las cosas, el PlayStation nos acostumbró a la reacción inmediata, y yo creo que el abuso del alcohol en parte viene por esa búsqueda de lograr determinado estado de forma inmediata. Entonces los chicos van y toman vodka mal tomada, porque la vodka no es para tomarla sola, la vodka es para tomar un poquitito con un jugo naranja, para enaltecer Acá no el hay, sabor. acá no hay, acá nada. Pero bueno, no sé, esto del PlayStation es un poco un chiste que hago, pero no es del todo chiste. Yo creo que es la inmediatez a la cual están acostumbradas las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, la búsqueda de ese estado inmediato hace que consuman un disparate de alcohol. Pero bueno, entonces cambió la concepción. Primero que nada, desaparecieron en Uruguay las bebidas clandestinas. O sea, Cava cumplió con su función a lo largo de los años. Uruguay no era la excepción, había bebidas clandestinas, dejaron de existir esas bebidas clandestinas porque a través de bebidas populares genuinas no había un espacio en el mercado para esas bebidas. O sea, se cumplió la función. Por otro lado, la concepción de las bebidas pasó a ser pasaron a tener una imagen negativa, decir, bueno, esto no está bien visto. Entonces se decidió políticamente discontinuar la empresa y cerrarla, y eso fue lo que me tocó hacer en los últimos años también. O sea que en realidad fui invitado para darle crecimiento y diversificación del portafolio y se hizo que la empresa fuera rentable, una empresa que no era rentable. Incorporamos un montón de productos, mejoramos la distribución, lanzamos marcas, exportamos. También hicimos más eficiente el ratio de ventas per cápita. O sea, tuvimos un montón de logros, eh, pero en determinado momento políticamente la empresa no estaba bien visto por tener un negocio de bebidas que era cuestionado. Entonces se decide el cierre y venta de la empresa, que esa fue la última etapa en la que participé. Y ahí fue donde me Ahí convocaste a fue donde mí. te llamé, ahí fue donde te llamé para ver cómo manejamos la situación. Y bueno, y ahí se inició una etapa que es difícil, es una etapa difícil porque fue una etapa
donde se buscó eh, el menor perjuicio para los empleados. Este, algunas Profundízame en personas. esto, por favor. Profundízame en esto, por favor, porque este es un tema central para Sí, nosotros. Espera, 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 antes, un minutito. Así nos dedicamos a ese tema que es muy importante y que yo te vi como gerente general eh, realmente profundizando en esto. Pero fíjense, chicos, que le está contando, Héctor les está contando con detalles una decisión de portafolio que fue desinvertir. O sea, todo lo contrario de lo que ustedes están acostumbrados de los startups y de asignación estratégica de recursos y todo lo que vamos a ver. Este es un caso de portafolio de desinvertir todo el portafolio, nada menos. Ojo, lo decide una empresa mayor madre que Sancap, ¿o no, Sí, sí, Héctor? absolutamente, sí, sí. Decide desinvertir una división o una empresa entera, una unidad de negocio, no, eran muchas unidades de negocios dentro de una empresa entera que decide desinvertirla de punta a punta. Caso que no van a estar acostumbrados demasiado a ver, salvo en las crisis catastróficas que, bueno, vamos al tema ese que estabas por mencionar, que es central para nosotros, que es el tema de la gente. La gente yo creo que es central siempre. Las empresas son personas y que las personas estemos todos alineados es absolutamente clave. Y para que estemos alineados se tienen que dar una serie de condiciones, tanto cuando estamos buscando el crecimiento como cuando estamos en esta situación de desinversión. Pero yo creo que acá la comunicación es absolutamente clave, la confianza, la autenticidad, ¿no? Es decir, yo creo que cuando una persona no es auténtica se nota y es difícil ser un líder y no ser auténtico, porque no genera confianza. Yo creo que para ser líder uno tiene que creer en lo que hace y tiene que transmitir esa credibilidad, ya sea para ser líder y fomentar el crecimiento, como cuando toca desinvertir también hay que decir por qué y cómo se va a hacer con mucha claridad. ¿Cómo lo Este, manejas? lo manejamos, este, a ver, cuando a mí me lo comunica el directorio, me piden que no lo comunique en la empresa. Eso fue lo más difícil para mí, porque hubo un periodo de preparación en el cual yo tenía que trabajar sin que nadie supiera que eso iba a ocurrir. Y Oh, te soy muy qué horrible, sincero, qué fue horrible. la única época en mi vida que tuve broncoespasmos, o sea que me surgió como una especie de asma. Tenía dificultad para respirar. Qué horrible. Y eso fue porque no podía ser auténtico, porque no podía compartir lo que iba a pasar hasta que estuviésemos preparados para compartirlo. Y para mí personalmente fue bastante difícil porque, ya te digo, acostumbrado a trabajar en equipo, a compartir todo, durante un par de semanas tuve que guardar confidencialidad para preparar ese pasaje. Mm. Cuando lo comunicamos, lo hicimos de la manera más transparente y directa, con una reunión en la cual participó el directorio y toda la empresa, y ahí se comunicó la decisión que había tomado el directorio de vender la empresa, es decir, de preparar la empresa para la venta. Esa fue la primera decisión. No era otra que buscar un comprador. Entonces se atravesaron distintas etapas para preparar la empresa para la venta. Y ahí fue toda una experiencia muy, muy interesante porque em, vender una empresa es más fácil si es una empresa en marcha y si eso se hace rápidamente. Vender una empresa, si se dilata en el tiempo, y se sabe que la empresa está a la venta, es más difícil porque eh, los productos pasan a tener. Imagínate un distribuidor, ¿no? Que vos le decís, bueno, la empresa se va a vender, el distribuidor inmediatamente pierde interés Ah, porque dice, bueno, yo no sé quién la va a comprar. Entonces, mismo los empleados dicen, bueno, la empresa se va a vender, pero yo quedo o no quedo, entonces me pongo a buscar otro trabajo. Y los horrible. mejores
consiguen otro trabajo, entonces te vas quedando con los empleados que son justamente aquellos que en realidad agregan menos valor. Entonces, es una situación muy compleja, ¿no? Ahí yo aprendí muchísimo de un proceso de venta de una empresa, cómo se debe hacer buenas prácticas y malas prácticas. Pero sí, el tema de la gente es absolutamente clave en todo momento, ¿no? Uno no puede llevar adelante una empresa solo, por más que trabaje 500 horas, por más capacidad que tenga. Esto se hace en equipo. Tanto el crecimiento como la desinversión se tiene que hacer en equipo. Pero yo me acuerdo las caras de todos. eh, no me quiero imaginar. ¿Cuánto hace de esto que yo estuve? ¿Tres Y años? sí, 3, 4 años, sí. Sí. Yo me imagino, nada, vos sentando a la gente, ya te conozco, lo que habrá sido para vos decirle a cada uno de ellas, de esas caritas. eh, Mira, atrás de las personas había familias, no eran por eso, solamente personas, ¿no? Es decir, por eso. de repente venía, no quiero poner nombres, pero venía una persona y decía, este, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué crees que va a pasar conmigo? ¿Crees que me van a reubicar en otra empresa? Porque si la Una gente compran, grande, mucha gente gente gran, grande. gente grande y que de repente era el sustento de la familia, ¿no? Tanto hombres como mujeres, porque entonces esa sensación de incertidumbre es bravísima de manejar, porque no puede generar una falsa expectativa, ¿no? Entonces, cuando te vienen a preguntar qué crees que va a pasar, yo tenía que ser muy medido y tratar de ser ahí de priorizar a las personas, obviamente, porque eh, no puedes dejar una familia sin su ingreso, sin su sustento. Entonces, el consejo es, mira, vos tenés que priorizar a tu familia. Si te surge una oportunidad en otro lado, yo no voy a hacer esfuerzo por retenerte. Ese es Es un el poco liderazgo en las malas, liderazgo en las malas, que muchas veces la gente ni se da cuenta toda la complejidad que esto conlleva, ¿no? Cuando tenés que manejar una cosa tan drástica como esta, como está pasando ahora con el tema de la pandemia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay que hacer? Si sos una persona que cuidaste a tu gente, esto estaba justo hablando con María Florencia Terreno, que es una de mis brazos derechos de la facultad, que la jefa de psicología de mi equipo. ¿Cómo haces? Cuando privilegiaste a tu gente, ¿cuál es el punto donde llega, cuando, bueno, ya no tenés utilidad y te empezás a comer tu capital? ¿Y cuándo es el momento? Y después pensando que si la cosa, si Dios quiere, cuando se reanime todo y se reactive todo, ¿cuánto te va a costar después formar los equipos de vuelta? ¿Cuánto invertiste en el desarrollo personal de cada uno y grupal que lo vas a perder y después tenés que por ahí hacerlo de vuelta? ¿Quién sabe este equilibrio? ¿Quién puede decir cuál es el equilibrio? Hoy Flor estaba desesperada tratando de que habláramos de este tema porque tiene un montón de amigas que tienen gente a cargo en otras empresas. Flor tiene una droguería muy especializada, y este es un temazo. Liderazgo en las malas, liderazgo en las malas noticias, liderazgo cuando la cosa está mal. Mira, a mí me tocó un montón de situaciones muy buenas, pero también tocaron algunas complicadas, como esta. Ahora con esto del coronavirus también, porque estoy de alguna manera gerenciando una facultad, este, pero tuve otras más. En la crisis del 2002, yo estaba en Diageo, que es una multinacional, y y redujimos la empresa a la mitad. Yo pasé a tener 3 gerentes, tenía una, pasé a ocupar 3 gerencias. Un gerente fue despedido, otro fue transferido a Brasil y yo quedé con los 3 sombreros. Y bueno, sosteniendo la carpa, como se dice, en el 2002. Pero previamente, cuando usted tenía a Cavallo como ministro de Economía y en Uruguay estábamos también tratando de frenar la inflación, ustedes lo hicieron con la paridad de un peso, un dólar, ¿no? Un peso o un El uno a austral, no me uno. acuerdo. O El el uno uno, a uno.
La convertibilidad. La convertibilidad. En esa época yo era gerente también general de esta empresa de marroquinería que te decía al principio que teníamos el 7% mercado de Estados Unidos. Pero en determinado momento, en Uruguay aplicó una política similar a la convertibilidad, no fue 1 a 1, pero sí se frenó al dólar, se frenó la devaluación para frenar la inflación, que estaba en 60%, no en los miles como estaba en Argentina, en Uruguay estaba en 60, pero para frenarla lo que se hizo fue frenar la devaluación. Y eso Sí, hizo que los sueldos en dólares en Uruguay fueran altísimos. Y eso destruyó la industria exportadora. Entonces, cuando te digo que tenemos el 7% de mercado de Estados Unidos, en determinado momento, un empleado que en Brasil ganaba $100, en Uruguay ganaba $1000. ¿Por qué? Porque el dólar estaba frenado. sí, Y en Argentina también ganaban $1000, pero tenían algunos reintegros en Argentina que en Uruguay no. Entonces, en ese momento se hizo dificilísimo para la industria exportadora competir con Brasil, por ejemplo. O sea, una costurera, por ejemplo, que lo que hacía era coser cinturones. ¿Ah? En Uruguay ganaba $1000. No digo que fuera mucho, era porque el dólar estaba barato. Lo que pasa es que el dólar estaba frenado. En Brasil ganaba $100, pero en Pakistán ganaba $10 por el mismo trabajo. claro, Entonces, era muy difícil competir con Brasil y más difícil competir con Pakistán o China, que en China en aquella época, hace 30 años, trabajaban por una bolsa de arroz, ¿no? claro, Entonces, esa empresa me tocó lamentablemente también hacer una reducción, pasar de 500 empleados a 250 a lo largo de 3 años, pero en particular me tocó despedir a 70 personas en 2 meses. Y te todo, confieso, Avi, que esos dos terrible. meses fueron realmente muy difíciles. Gente que yo quería mucho, gente que me había recibido muy bien en la empresa, con la cual uno desarrolla vínculos porque estás conviviendo y, y los números empiezan a no dar y encontrás oportunidades de hacer la empresa más eficiente y te ves obligado porque si no lo haces, tenés que cerrar la empresa. Entonces, para Pero proteger a los que pueden si no lo quedar, haces, si no lo haces, estás perjudicando al total. Pero ¿cuál lo es el tenés que hacer. equilibrio? ¿Cómo se hace? Gracias a Exactamente. Dios que nunca en la vida yo tuve que manejar una cosa como esa. Esa fue la primera, yo tenía 30 y pocos años, y me tocó, como te digo, la empresa tenía 500 personas y terminó teniendo 250. O sea que en realidad nos desprendimos de 250 personas, de las cuales fueron 70 en 2 meses. Y fueron 2 meses muy, muy duros. A mí lo que me sorprendió ahí, es algo que no está en los libros de repente, ¿no? Porque hay cosas que están en los libros y cosas que no están en los libros. Pero me sorprendió cómo cuando uno comparte el diagnóstico con personas que de repente no tienen ninguna capacitación, pero si uno le explica el concepto de punto de equilibrio de forma sencilla, ¿no? Y muestra que estamos debajo del punto de equilibrio, la gente lo entiende y la gente dice, bueno, tenemos que hacer cosas. ¿Qué puedo Siempre hacer y cuando, yo? perdóname, Héctor, siempre y cuando ya hayas tenido credibilidad antes. Sí, sí. Porque vos podés Este, presentarte y explicar el punto de equilibrio, pero antes tenés que hablar desde un lugar de credibilidad, desde un lugar de liderazgo. Porque pueden decir, este me está metiendo el perro. bueno, sí, sí, sí. Como te decía, yo creo que la autenticidad es algo que se nota en la piel, ¿no? Se nota en la piel y yo creo que quien no es auténtico difícilmente puede ser un buen líder, ¿no? Entonces, pero recuerdo, en ese caso, hace 30 años, lo que hice fue empezar a compartir información que no había cultura de compartirla. Es decir, el directorio no estaba muy, muy convencido de que yo compartiera esa información, pero yo lo hice y lo hice de forma muy sencilla, ¿no? Porque punto de equilibrio puede ser un concepto complicado, pero lo puedes explicar de forma sencilla también. Y entonces lo expliqué corriendo un riesgo, ¿no? Porque nunca se había hecho. Y mi sorpresa fue la adhesión de gente con muy poca formación a decir, bueno,
¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para reducir los costos? Y la verdad que era emocionante ver cómo llovían los aportes permanentemente, ¿no? Mm. Pero sí, lo que tú decís es muy importante. Los vínculos personales son absolutamente claves. Y hoy tengo en Facebook gente de aquella época, gente que de repente me tocó despedir. Este, y que hoy me saludan por mi cumpleaños, que me recuerdan con cariño, que me invitan a un asado cada tanto, a pesar de que fui yo el que tuve que dar la cara. Pero, pero lo hice con transparencia, con seriedad y con sensibilidad, con dolor, pero principalmente con una explicación clara de por qué se estaban tomando esas decisiones. Que no eran, Transparencia y credibilidad. sí, que no eran decisiones caprichosas, que era necesario y la gente lo entendía y la gente hasta lo anticipaba. Entonces, ahí aprendí una cosa, ahí aprendí primero lo que es trabajar con gente, ¿no? Espera, Y espera, déjame que te disculpa, que te interrumpa porque tenemos que ir terminando. Y no quiero terminar con esto para que no sea un bajón. Esto que me vas a decir, que ya sé que seguramente a qué te vas a referir, dale un pum para arriba, como dicen los chicos, un pum para arriba que realmente no, los motive un, a seguir con esta un pequeño carrera. comentario, no, un pequeño comentario simplemente, fruto de haber vivido esas crisis, cuando después vivís el auge, ¿no? Aprendés que Eso. las crisis van a venir, ojo, tenés que estar preparado, ¿no? Entonces, Es- por ejemplo, me acuerdo cuando la empresa Cava, por ejemplo, era súper rentable, en determinado momento estuvo una rentabilidad récord, todos me pedían, yo necesito un asistente, yo quiero una secretaria, y necesitamos otro chofer, y tenemos que cambiar el camión tal, y tenemos que invertir en tal cosa. Yo por suerte aprendí a ser prudente, ¿no? mm. Y aprender a decir que no cuando las cosas están bien, ¿no? Que es fácil decir que sí, uno queda como muy simpático, pero si sos generoso con el sí, después la Les vida te lo haces un cobra. daño. Entonces tenés que aprender a decir, bueno, no, es prudente, sigamos como estamos, que este, en algún momento si se revierte la situación, prefiero estar preparado y no que me tome por sorpresa con una situación inflada que es muchísimo más dolorosa, ¿no? Eso es un aprendizaje. Pero, a ver, tú me pedís una reflexión positiva. A mí me encanta la actividad Para los gerencial. chicos. A mí me La encanta la, carrera. a mí me encanta la actividad gerencial. Yo creo que acá hay un concepto que es el que tenemos que tener siempre en mente y es el de creación de valor. Nuestra función es crear valor. Y eso es para eso que estamos. Tenemos que crear valor, sea a través de una marca que simboliza eh, valores en la sociedad con las cuales las personas se ven identificados, ¿no? O sea, si estamos construyendo una marca, tenemos que pensar qué personalidad queremos que tenga esa marca, y esa personalidad tiene que ser similar a la de los consumidores a los que vamos a apuntar, ¿no? Eso es crear valor, porque vamos a crear un satisfactor, vamos a crear una marca que la van a comprar porque satisface a alguien. Y eso a mí también me da satisfacción. El hecho de decir, bueno, estoy pidiendo que la compren, le estoy pidiendo un precio y estoy pidiéndole un volumen, ¿a cambio de qué? A cambio de un valor que le estoy ofreciendo. Y esa es Pero la parte. sabes que, perdón Héctor, porque acá te voy a dar el puente para lo que más te gusta. Decidiste estar full time en lo más sagrado que es la docencia. Decime si no tenemos que crear valor en el alumno. Si nuestro Uf, rol no es crear valor. pero Avi, ahí tan es así que estamos todo el tiempo pensando en cómo dar la próxima clase. Y cuando terminó la clase estamos pensando en cómo lo podría hacer mejor la vez que viene, ¿no? Tal Y cual. estamos leyendo un libro de noche a las 11 de la noche, 12 de la noche en la cama, y estamos pensando, este párrafo está buenísimo para tal tema que doy en tal Bien, clase que la voy a dar el semestre que viene. Eso es parte de la pasión de la docencia, ¿no? bien, 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 me encanta. Yo siempre concebí la actividad gerencial, me gusta, me encanta la actividad gerencial, pero mira, te voy a hacer un último cuento, si me permitís. Este, Claro. Estábamos en Cancún en una feria
de productos químicos con el gerente comercial, que es Pablo Cabán, a quien tú también lo conoces. Sí. Este, y ambos somos docentes de marketing, Pablo y yo, pero Pablo es más gerente comercial y yo soy más docente. Entonces, me acuerdo entrar a un IKEA, creo que era un IKEA, una tienda, o un Walmart, no me acuerdo, era una tienda, creo que era un IKEA. Entonces íbamos por las góndolas y nos detuvimos en un caso de, che, mirá qué buen ejemplo cómo están manejando este packaging y esta exhibición en esta góndola. Entonces, mi cabeza inmediatamente fue a, qué bueno para la clase de producto. Y la cabeza de Pablo fue, qué bueno para copiarlo en Canva. Es decir, él tenía realmente una beta mucho más comercial que yo, decir, este ejemplo lo quiero replicar en el mundo comercial. Y yo veía, este ejemplo lo quiero compartir con mis alumnos. Y yo creo que en la docencia lo que nos pasa es que cada, cada cosa que leemos, estamos siempre pensando cómo se relaciona esto con algún tema de nuestras clases, ¿no? Sí. Y yo creo que eso a mí me estimula muchísimo, tanto en la experiencia gerencial como lo que leo, para estar permanentemente vertiéndolo. Y estos días lo que estoy aprendiendo con el uso de la tecnología y estar sintiendo que Contámelo a mí, por que se favor, achica, contámelo a mí. se achica la brecha con los millennials. Ahora Sí, sí. aprendimos a subir, usar canales de YouTube, a usar conferencias, en fin, a utilizar un montón de herramientas que queda paradójico decir que uno está encantado en esta época. No, no estoy encantado con esta época, pero sí estoy aprovechando para achicar la brecha con la gente más joven. Y no dejar de aprender. Bueno, esta Exacto. es la sorpresa con la cual termino. Señores, les presenté un gran gerente, un gran empresario al principio, y el placer de mi vida es terminar esta charla haciendo que ustedes se den cuenta que es uno de los mejores profesores que conocí en mi vida. Porque es un tipo, como dicen en España, esto no es mala palabra, de puta madre, de cabo a rabo. Gracias, Gracias, Héctor. Avi. Sos Gracias un a vos, genio. gracias por la invitación. No, te juro, un placer enorme y los chicos van a estar chochos. No, cuando cortes la grabación, quédate para que arreglemos cómo hacemos para Dale, subirle, para mandármela y todo. dale, Si querés cortar, acordá de no grabar y nos quedamos interrumpo. nosotros dos. Bueno, un placer, Gracias, chicos. Gracias por chicos. escucharme. Chao.